Itatech, el podcast donde explicamos temas relacionados con la tecnología, telecomunicaciones, ciberseguridad y más. Noviembre de 2023. Has estado usando mal la cafetera americana. Ingenieros no sabían usar adecuadamente la cafetera americana y aquí te decimos por qué. De hecho, esta va a ser el último de esta serie de blogs del 2023 relacionados con el café. Ojalá que les guste. Aunque es cierto que no a todos les gusta el café, muchas familias y oficinas tienen en sus casas la cafetera americana. Esta cafetera que casi siempre es de plástico, que tiene una jarra de cristal, porque es muy práctica y fácil de usar y se ha ganado un lugar universal en las cocinas. Es muy sencilla, colocas un filtro de papel en el recipiente, colocas café molido, llenas un depósito de agua y hay modelos muy económicos que hasta te permiten programarla para que comience a verter el agua caliente antes de que te despiertes para tener tu café y listo, eso es todo. En la parte de abajo de estas cafeteras hay una resistencia eléctrica que mantiene calentando el café una vez que ya se decantó en la jarra de vidrio para que en el momento que estés listo para servirlo, pues continúe caliente. Entonces está muy bien pensada esta cafetera, ¿no? Es fácil de usar y no habría mucho que decir de esta cafetera. Está pensada para que sea tan sencilla que cualquiera la pueda usar, pero si quieres ser un poco más exigente como buen ingeniero, hay varias cosas que podemos mejorar. Y va a ser importante hablar de esta cafetera americana en nuestro año del café, ya que es una manera de iniciarnos de muchos ingenieros en el café, ¿no? Es el paso siguiente cuando pasas del café soluble a algo un poquito mejor, cuando ya no te es suficiente el café soluble o ya te perforó el estómago. En Italia en particular y Europa en general, suelen usar métodos de extracción del café más concentrados y a los americanos en guerra les gustaba el café más ligero y más diluido. Y cuando llegaban a cafeterías italianas, pues ellos decían que lo querían más ligero, ¿no? Que querían un café más ligero y ellos les decían, café para americano, café americano. Y en parte por ello se le llama así, ¿no? Porque era la manera en la que les gustaba a quienes estaban combatiendo en Europa. Pero si ya están diseñadas para funcionar estas cafeteras de forma automática y desatendida, ¿qué más podemos aprender aquí? Bueno, si ya usas esta cafetera, date unos minutos para seguir las siguientes recomendaciones y probar algo diferente. No tiene que ser diario, no tiene que ser forzoso, pero si preparas tu café en estas cafeteras y puedes dedicar un poco más de tiempo, experimenta con lo siguiente. Primero, en lugar de vertir agua en el depósito donde se pone el agua, en lugar de vertir agua al tiempo, que es lo que normalmente uno hace, vierte el agua ya caliente, precaliéntala en el microondas o donde quieras, pero viértela ya caliente. ¿Y cuál sería la razón de esto? Por la forma en la que estas cafeteras calientan el agua de forma gradual, con una resistencia eléctrica, los primeros chorros que empaparán el café van a salir a temperatura baja, que es una temperatura baja, 50, 60, 70 grados centígrados. Y esto va a extraer pocos sabores del café o sabores muy herbales. Y lo que queremos es que los primeros chorros de agua ya salgan con una temperatura de 80 o 90 grados centígrados, para que la extracción del café sea uniforme, para que el dióxido de carbono se libere y que se obtengan sabores mucho más uniformes, que se pueda extraer ese sabor característico de un café. Así que intentemos entonces que el agua se ponga ya a temperatura mayor a 90 grados o casi al punto de ebullición. Esa sería la lógica detrás de esto. Otra cosa que podríamos experimentar es apagar y encender la cafetera. Para esto les recomiendo escuchar el podcast anterior, que es el de la Chemex, porque esa sería la lógica detrás de esto. Queremos, como bien se decía en el caso anterior, que la primera extracción de café sea muy caliente.
Y lo ideal sería dejar reposar ese primer chorro de café unos 20 segundos deteniendo el proceso, o sea, que salga un chorro de café, detienes unos 20 segundos este proceso para que se empapen los granos, se libere el dióxido de carbono y luego la vuelves a encender otros 20 segundos para que vuelva a arrojar agua caliente y que continúe su proceso a partir de allí. Pero bueno, practicar con esto de apagarla una vez que salga el primer chorro de agua, que se empapen los granos completos, y después encenderla y que ya termine su proceso, puede hacer un cambio ligero, pero puede ser notorio en el sabor del café. Otro truco que puedes probar es agrega hielo. Esto suena como una locura, pero como estas cafeteras por lo general no tienen un control apropiado de la temperatura y son resistencias que se calientan sin control por periodos de tiempo, puede ser que la temperatura del agua incremente y después ocurra que se extraiga demasiado el café y obtenga sabores muy amargos. Entonces, hacia el final del proceso, cuando el agua inundó ya el café, en el filtro de papel podrías agregar unos pequeños hielos para bajar la temperatura del agua. De lo que se trata un poco, como les decía, es imitar el proceso que se haría con las cafeteras manuales tipo B60 o Chemex, donde de forma natural la primera ronda de agua es muy caliente y pues naturalmente se va enfriando un poco al pasar el tiempo y la última ronda ya de agua la haces con unos 70 o 80 grados centígrados. Es imitar un poco este proceso. Y el último punto es no dejes que se esté calentando tu café. Esto es importante porque si lo dejas calentando de manera indefinida, esto va a crear un caldo que va a continuar descomponiendo las moléculas del café con un efecto de tostado o quemado adicional que te va a agregar un sabor muy amargo hacia el final. El mundo ideal es que una vez que se haga el filtrado, te sirvas tu café y te lo tomes. No es del todo bueno que esté ahí el café calentándose. De hecho, hasta en las tiendas de conveniencia, en los Oxxo en México, no sé si hay en otros países, pero en los Oxxo o en los 7-Eleven, están constantemente cambiando esos cafés y los tiran a la basura porque pues, no es del todo incluso sano, ¿no? Estarte metiendo café quemado. Y pasemos a las conclusiones finales. Probablemente estarás pensando, si llegaste hasta aquí y escuchaste todo esto, que lo que estoy exponiendo es una reverenda locura, que lo que quieres es que tu café salga pronto, beberlo y despertar y nada más. Pero ingenieros, la vida es una locura y hay que experimentarla. A veces las cosas buenas toman tiempo, a fuego lento la comida es más sabrosa y en el café se vale y recompensa dedicar también unos minutos extra adicionales. Recordemos finalmente esa frase ingenieril que yo escuché muchas veces en mi carrera, que es garbage input, garbage output. Es decir, si a la entrada de un proceso ingresas basura, a la salida del proceso va a salir basura. Comprar café de calidad siempre va a hacer una diferencia radical y en el caso de la cafetera americana no es la excepción. Por eso también en nuestros podcasts pasados relacionados al café hablamos sobre dónde encontrar el mejor café cerca de tu casa. Les recomiendo que lo escuchen. Así que considera también probar comprando un café de buena calidad y moliéndolo al momento para que pruebes también con tu cafetera americana. Y finalmente, no es que no supieras usar la cafetera americana. Es que simplemente su proceso no es el más óptimo para una buena extracción de café, pero tú podrías mejorarlo. Así que esta es una invitación a que continúes experimentando y probando con el café que nos mantiene despiertos, contentos y listos para transformar el mundo que nos rodea. Al final también este podcast está asociado a un blog. Les recomiendo que lo vayan a ver porque estamos poniendo ahí el video del ingeniero James Hoffman, de donde extrajimos toda esta información. Entonces, lo recomendable es que vayan y vean este video de cómo podrás mejorar el uso de la cafetera americana. Él hace varios experimentos, al final hace unas conclusiones, nosotros nos basamos solo en estas conclusiones.
pero vale la pena ver todo lo que él experimenta. Y bueno, finalmente, ¿por qué estamos hablando del café y qué tiene que ver con la tecnología? Como les decía, este es nuestro último podcast relacionado al café de este año 2023. Y en este año elegimos el tema del café. Buscamos siempre un tema que nos represente como ingenieros y creemos que el café es una de esas bebidas muy importantes para los ingenieros y queremos contribuir para que también nos haga parte de una cadena productiva que haga crecer a México. Ojalá que nos hayan escuchado en los podcasts anteriores de este tema. Les invito a que si les gusta el café y llegaron hasta aquí, escuchen los demás audios. Y finalmente, pues esta es la despedida de esta serie de podcasts relacionados al café. Nuevamente los invito a que nos sigan en redes sociales, a que nos sigan en estos podcasts, a que se suscriban en nuestras redes y en estas plataformas, porque vemos las estadísticas y vemos que recibimos muchas escuchas, pero no es equivalente con lo que vemos en las estadísticas de seguidores. Entonces, no sabemos si este contenido les está gustando o no. Esa sería una buena manera de hacérnoslo saber. Muchas gracias por escucharnos en este 2024 y tómense un café por México. Itatech. Recuerda seguirnos en redes y consultar nuestros blogs, donde podrás mantenerte actualizado.